noche ya. Le damos gracias a Dios por lo que podemos estar en este lugar para alabar y glorificar el nombre de Cristo, para escuchar también de su palabra, de su misericordia, de su gracia, de su perdón, de su guía cada día para que podamos seguir adelante. Vamos a leer la palabra de Dios en segunda de Timoteo en este día. El Señor me bendecía, gloria a Dios, ayer con esta palabra, gloria a Dios, a donde podemos analizar los últimos tiempos, cómo está la iglesia, y como decía el pastor, en la coordinación, todas las cosas que está aconteciendo en el mundo, nosotros ya lo sabemos que iba a pasar y que va a seguir pasando, amén, pero que estemos preparados en ese momento, cada uno de nosotros, hermanos, si no en vano estar aquí, y que un día tengamos que decir, me quedé, como una película que yo había visto, donde este varón decía, me quedé por mi culpa, me quedé. ¿Cuántas cosas va a acontecer? Pero bueno, vamos a leer en segunda de Timoteo en el 3:1, vamos a escuchar la palabra de Dios en este día, que es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y dice así, también debemos saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Después sigue en el 7. Estas están siempre estando aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y de la manera que Janes y Jambres resistieron al Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento como lo que me sobrevinieron en Antioquía y en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pueden sentarse en este día. Cuando el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia, gloria a Dios, pero también le hablaba a este jovencito Timoteo, alguien que era nuevo, que estaba comenzando a querer tener un pastorado, el apóstol le guiaba y le decía cómo tenía que conducir y que tenía que tener cuidado, porque ya en ese tiempo la iglesia ya estaba siendo perseguida, pero la iglesia también, muchos habían recibido a Cristo, muchos se habían convertido al Señor, pero muchos no se convirtieron al Señor. Y aquellos que no se convirtieron al Señor empezaron a salir los frutos de lo que Él hacía. Aquellos frutos que podemos ver y cómo lo nombraba el apóstol Pablo. Y que Dios nos ayude, hermano, porque cuando hablaba de esto, hablaba de la iglesia, no hablaba de la gente del mundo. Porque nosotros, gloria a Dios, los que estamos aquí somos los que escuchamos la palabra de Dios. La Biblia fue escrita para una guía, un manual para el cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso decía aquí el carácter de los hombres en los postreros días. ¿Y qué significa el carácter de los últimos días de los hombres? La condición, el temperamento, las señales de los últimos acontecimientos, no solo del hombre, sino también de la mujer. Y aquí empezaba a nombrar el apóstol Pablo y le decía, mira Timoteo, ten cuidado, porque todas estas cosas tú vas a empezar a ver que va a empezar a acontecer en la iglesia. Y eso nos lleva a nosotros a analizar, iglesia del Señor, que tenemos que prepararnos y tomar buenas decisiones. Y como decía el pastor, en la coordinación es necesario prepararnos para estos últimos tiempos, porque no sabemos el minuto ni la hora que el Señor va a venir a buscar a su pueblo. Como podemos ver a través de la tecnología, donde estaban pastores y hermanos que estaban, aleluya, alabando y glorificando el nombre de Cristo. Y cuando empezó a venir los terremotos sobre la iglesia, todos oraron diciendo, bueno, si viene todo esto abajo, que nos iremos con el Señor. Empiecen a clamar, hermano, decía el pastor. Y si nosotros tendríamos que pasar
un momento de esa etapa, nosotros en la circunstancia, hermano, ¿cómo estaría? ¿Cómo reaccionaríamos? Lo primero que tendríamos que hacer es arrodillar y pedir perdón a Dios, hermano. No salir disparando y escaparnos, no, sino arrodillarnos y pedirle a Dios misericordia para que nos ayude a poder ir al reino de los cielos. Por eso cuando hablaba acá el carácter, las condiciones de los hombres y de las mujeres en los últimos tiempos, y que nosotros no nos ocurra eso. Hablaba de los varones, las mujeres soberbios, que quiere decir orgullo propio, que todo, aleluya, tiene amor por él mismo y no por los demás también. Y eso tiene que, aleluya, hay que tener cuidado que nosotros no seamos de esa manera, hermano, que no seamos orgullosos, amén, a donde podemos ser orgullosos de ser cristianos, pero el orgulloso, aleluya, altivo, de amor propio, creer que uno es más que los demás, eso es terriblemente mal como hijo de Dios. ¿Cuánto lo creen, hermano? También los blasfemios, como decía aquí, en los últimos tiempos habrán blasfemos, aquellas personas que maldicen, aquellas personas que continuamente están, aleluya, renegando de su vida, de todo su labor del día. Que Dios nos ayude, que nosotros podamos entender que esas cosas nosotros ya no las tenemos que poner por obra. Que Dios nos ayude a que podamos discernir en esta noche que nosotros nos tenemos que convertir al Señor y no estar solo convencidos de creer que hay un evangelio, que hay un cielo y un infierno. No, sino que ser agradecidos porque Dios nos dio una oportunidad de poder estar nuevamente con Él y poder hacer las cosas mejor. Y decía aquí, aleluya, los hombres desobedientes a los padres. Podemos ver en este tiempo, a pesar que podemos ver en el mundo, pero eso es normal. El problema es cuando están en el pueblo de Dios, los cristianos, hermano, cuando los hijos son desobedientes a los padres. Y hay promesa para aquellos que obedecen a sus padres. Como dice en Efesios, honra a tu padre y tu madre para que todo te vaya bien y tengas bendición de larga vida. Esa es promesa para los hijos y yo como hija también. Pero eso no quiere decir que si tú ves que tus padres hacen algo malo, tú hagas lo mismo que ellos. Cuando habla de honrar a los padres, es cuando nosotros, aleluya, nos comportamos bien para hacer quedar bien a nuestros padres, para que ellos, aleluya, estén orgullosos de nosotros. Que digan, mira, realmente ese hijo que usted ha criado, realmente lo crió bien, que es respetuoso, que cómo se comporta. Eso es lo que hablaba el apóstol Pablo, que Dios nos ayude, a mí también, como hija, aleluya, que mi madre, aleluya, me vea, aleluya, que los demás hablen de mí, que diga, bueno, realmente usted, doña Marta, gloria a Dios, realmente su hija, he visto que ha cambiado y que tiene una manera diferente de la que tenía antes. Todo lo que nosotros podamos hacer trae bendición para los hijos de Dios. ¿Cuánto lo creen, iglesia? También dice los ingratos, hablaba acá el apóstol Pablo. ¿Qué es una persona ingrata? Los desagradecidos. No sé si en este día hay tiempos de, si hay desagradecidos en este lugar, pero si hay desagradecidos, nos tenemos que arrepentir. Y los que están, aleluya, viendo a través de esta tecnología, no tenemos que ser desagradecidos, tenemos que ser agradecidos por todo lo que Dios hace en nuestra vida. También decía, los impios, personas que carecen de piedad, que no tienen fe en Dios, desprecian lo sagrado y viven sin tener cuenta a Dios. Esto está hablando de aquellos que eran cristianos, hermano. De todo cómo se han convertido, cómo se han dado vuelta, cómo han empezado a actuar. Tal vez ustedes estén conociendo personas así, lo que voy nombrando. Yo sí, hermano, lamentablemente gente muy llegada a mí, que uno muchas veces se sorprende, que uno le enseñó la palabra, que uno lo ha ministrado de niño, de pequeño, y muchas veces pude ver las cosas que están aconteciendo. Pero eso pasa cuando uno se empieza a no entrar en la presencia de Dios y no se convierte al Señor. Dice los implacables, que no se puede aplacar o templar, los calumniadores, intemperantes, falta de templanza, los impetuosos, violentos, que muchas veces reaccionamos mal, muchas veces con ira como el mundo para pelear, para entrar en contienda. Y nosotros como hijos de Dios, de una forma o de otra, tenemos que tratar siempre de tener dominio propio en nuestra carne, hablarlo y charlarlo porque no queda otra. Aunque no nos guste lo que nos digan, como decía el pastor, muchas veces no nos gusta que nos digan la verdad, y esto es así. El ser humano no le gusta que le digan la verdad. ¿Cuánto lo creen, hermano? Amén, amén.
Porque uno cree, aleluya, que se la sabe toda, y el único que la sabe toda es el Señor, nadie más. Aquellos, aleluya, infatuados, quiere decir ingreídos, que se cree mejor que los demás. Que Dios nos ayude, hermano, que podamos entender que todos estos nosotros no lo tenemos que hacer, hermano. ¿Cuántos se van a esforzar para no hacer esto? Nos tenemos que esforzar, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero así también seguía diciendo en el 3:9. Mas no irá más adelante, dice, porque su insensatez será manifiesta a todo, como también lo fue de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Él exaltaba a Timoteo y le decía: tú, a pesar que eres joven, has seguido la doctrina de Cristo, has seguido mi enseñanza, pudiste recibir mi consejo, estás siendo de ejemplo para los demás. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros, hermano. Le decía: tu propósito, que sigues teniendo fe, veo tu conducta, tu esfuerzo. Aleluya, dice tu longanimidad, quiere decir tu generosidad, tu amor, tu paciencia. Que en esta noche le podamos decir al Señor que nos ayude a poder ser como esos varones y esas mujeres que se esforzaran y que se esforzaban de ser, aleluya, de bendición para los demás. Y aleluya, y ser, aleluya, agradable delante de los ojos de nuestro Señor a Jesucristo. Pero también decía: pero tú has seguido mi doctrina, conducta y propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía y en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido, y en todas me ha librado el Señor. El apóstol le decía: mira, a pesar de todas las cosas, todas esas persecuciones que he pasado por decir la verdad, por traer, por mandar cartas, por decirle que cambien, por decirle que se preparen. Y es necesario que nosotros, queridos hermanos, nos preparemos para su venida. Cuando estamos en este lugar, el Señor nos empieza a escudriñar nuestro corazón. Después empieza a escudriñar nuestra mente. Y ahí nosotros empezamos a analizar cómo estamos delante de Él. Si estamos o no estamos así como nos dice esta noche en su palabra. Cada uno de nosotros lo sabemos. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen y saben cómo está conduciéndose en este tiempo? Entonces hágale fuerte las palmas al Señor. Y tú dirás, ¿cómo? Yo me voy a esforzar, voy a tratar de hacer lo mejor, voy a agradar a mis padres, a mi familia, a mis hermanos y todo el tema. Pero también me dice que voy a tener que pasar cosas. ¿Y por qué tengo que pasar cosas si ya estoy tratando de hacerlo mejor? Pero cuánto más en los discípulos de Dios, que ellos eran probados en todo, como fue probado el Señor en todo, también eran probados también los discípulos de Dios. Y dice aquí: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No sé si en este tiempo estás siendo perseguido o estás lastimado por ser cristiano. Tal vez en este tiempo te están ofendiendo por ser cristiano, porque muchas veces te hacen sentir mal, o muchas veces te dicen cosas para lastimarte. Pero es necesario, aleluya, que no quede nada en nuestro corazón, porque la Biblia nos está diciendo que es necesario que todas estas cosas tengamos que acontecer. No es fácil, hermano, pero no es imposible tampoco. Dice: malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Pero persiste, le decía el apóstol, tú mantiéndete firme. Tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Cuánto estamos aprendiendo de Él este día, del Señor? Y aquí, como le decía a Timoteo, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Tal vez todos los que estamos en esta noche no somos desde la cuna del Evangelio, otros hemos llegado a una cierta edad del Evangelio, pero hay aquí cristianos y cristianos que nos ven que han comenzado el Evangelio de bebé, de pequeño. Entonces, ¿cuánto más han sido instruidos por la palabra de pequeño? Y así le decía el apóstol Pablo a Timoteo:
cuánto más aquellos que son instruidos desde pequeños con la enseñanza continuamente en la iglesia, en las escuelitas dominical. Tiene que ser diferente, pero muchas veces, aleluya, a pesar que han sido criados en la escuelita, han sido criados en el evangelio, muchas veces despiertan actitudes que realmente muchas veces uno es porque no se convierte al Señor. Que Dios nos ayude, que en esta noche podamos atesorar esta palabra, querido hermano. Amén, gloria a Dios. Y le decía a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, quiere decir para construir, para corregir, para instruir en justicia, para tener conocimiento. Cuando tú estás aquí estás teniendo conocimiento, y muchas veces a nosotros no nos gusta tener más conocimiento, porque cuando más sepamos de Dios, más condenación va a venir. Porque el Señor dice en su palabra: más vale haberme no conocido que haberme conocido y apartarte. Entonces, nosotros estamos hasta el cuello, los que estamos aquí. ¿Cuánto lo creen, hermano? A fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir cuando dice que el hombre sea perfecto? Que sea completo, irreprochable, impecable. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos esforcemos para poder llegar. Y tú dirás: ¿cómo voy a llegar en esto? Cada vez me veo más chiquito o chiquita delante de Dios. Pero si Dios nos ha escogido, sabe que somos, aleluya, tenemos potencial. Porque si éramos sinvergüenza para el mundo, quiere decir que tenemos que ser sinvergüenza para Dios. ¿Cuánto lo creen, hermano? Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso aquí cuando el Señor le hablaba y le decía de esta palabra, la importancia de cada día cuidarnos que no lleguemos a tener los últimos caracteres de los hombres y las mujeres en los últimos tiempos. Que todo esto que estoy nombrando, que nosotros, hermanos, nos cuidemos de eso. Que no lleguemos así, porque sabemos cuál será nuestro final. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso cuando decía también la palabra de Dios, acá en el 1 Corintios, en el 10, aleluya. Y esto siempre pasó, hermano. No crea que con nosotros los gentiles en este tiempo, ya desde el antiguo, ya también cuántas veces el pueblo de Dios se vivía portando mal y Dios lo tenía que disciplinar, lo perdonaba, se volvían a portar mal, Dios lo mandaba a castigo. Pero antes era diferente, porque antes en el tema de la ley era totalmente diferente. Si te veían, encontrabas algo malo al toque, te mataban. Ahora continuamente está la gracia, que mientras hay vida y esperanza y podemos darnos tiempo de arrepentimiento. Pero cuando estaban en el pueblo de Dios y estaban ahí en las tiendas y se enteraban que uno estaba pecando y no estaba cumpliendo el mandamiento de Dios, automáticamente lo mataban, hermano. Así que mira nosotros si tendríamos las cuantas faltas y errores. ¿Cuántos tienen faltas y errores? Vamos, hay muchos santos aquí. ¿Cuántas faltas y errores hay aquí? Gloria a Dios. Tenemos faltas y errores. Y dice así, en el 1 Corintios, en el 10, que esto también fue de bendición para mi vida, para que analicemos. Y dice así, y tú dice: porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Cuando le hablaba aquí el apóstol Pablo, también enseñaba que cuando el pueblo judío, aleluya, Dios lo había perdonado y lo sacó de ese lugar de esclavitud, aleluya, muchas veces empezaron a renegar. El Señor lo sacó de ahí y Él lo iba acompañando. Decía, continuamente había un líder, el que lo seguía, aleluya, el pueblo era Moisés. Pero aquí el apóstol le decía: pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, diciendo que se comportaron mal, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Y por qué pasó eso?
Maestro dice, estas cosas sucedieron como ejemplo, porque aquellos, aleluya, que tuvieron 40 años caminando en el desierto no pudieron llegar a la tierra prometida por su desobediencia. Solo llegaron los jóvenes, aleluya, que eran niños y después terminaron siendo unos jóvenes, son los que vieron la tierra prometida, porque el pueblo de Dios estaba continuamente quejándose y murmurándose y renegando, y cuando más renegaba, Dios ponía su mano. Que Dios nos ayude, que en este día nosotros no seamos así, queridos hermanos. Por eso cuando aquí eso nos sirve de ejemplo, ahora también nosotros, que Él, aleluya, Dios no perdona a nadie cuando ya llega un momento que ya se hastia, dije, hasta aquí llego y ya le doy la última dada de la mano, como se dice, y lo suelto cuando ya Dios se cansa. Por eso mientras hay vida y esperanza, hermano. Por eso dice así también. Y Dios lo destruyó, dice el pueblo, y se quejaba y no se saciaban del alimento que se le daban. Y Dios mandó serpientes para destruirlos también. Cuando estaban ahí en ese pueblo, el pueblo se quejaba porque no les gustaba el alimento, el maná, estaban hastiados de lo que le daban todo día. ¿Y cuántas veces nosotros renegamos con las cosas que Dios nos da? Queremos más de lo que muchas veces nos merecemos. Y Dios tuvo que castigarlo, dice que mandó serpientes para que los mataran a este pueblo que estaba continuamente quejándose. Tal vez en este tiempo se estamos quejando, tal vez Dios nos mande una serpiente, pero tenemos que tener cuidado, no nos tenemos que quejar. Dice el Señor en su palabra, da gracias en todo. ¿Cuánto lo creen, hermano? Dice, ni tentemos, dice el Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios murmura? ¿Cuánto el pueblo de Dios muchas veces se queja? Cuando, aleluya, Moisés tomaba una decisión, el pueblo se enojaba contra Moisés y contra Aarón. Decía, bueno, este que me trae aquí, que me da este alimento, que me lleva de un lado a otro, y se quejaban, decían, este que está de líder, realmente no es un líder, porque realmente todo lo que estamos pasando, y renegaban. Pero Dios tuvo que también castigarlos. ¿Por qué? Porque estaban yéndose contra los siervos de Dios. Que Dios tenga cuidado, porque tenga cuidado de nosotros y misericordia, si muchas veces se quejamos con lo que están del frente, porque no es fácil estar al frente, hermano. Aquí cuando Moisés, seguramente era difícil llevar tanto pueblo, y tenía su falta y sus errores, y tal vez muchas veces tomaba una decisión pensando que estaba bien. Y cuántas veces, aleluya, podemos llevar, y me llevaba a mi mente cuando leían esto y decía, Señor, cuántas veces habré tomado decisiones pensando que estaba bien, pero esa decisión estaba mal. Pero que Dios nos ayude. ¿Cuánto lo creen, hermano? Porque Dios no va a juzgar, no va a sentenciar a nosotros, pero Él conoce nuestro corazón, que sabemos que queremos lo mejor para el pueblo. Y si tú lo crees, hágale fuerte las palmas al Señor. Cuando aquí, aleluya, Dios lo había castigado al pueblo por las cosas que estaban haciendo y cómo murmuraban, dice, ni murmuré como algunos de ellos murmuraban y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Mira, hasta el apóstol Pablo decía eso. Y están escritas para amonestar a nosotros, dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mira que no caiga. Por eso no nos tenemos que confiar, hermano. Dice, ten cuidado de ti mismo. No nos creamos que cuando creemos que andamos bien, ahí es cuando más peligro estamos teniendo, porque ahí nos confiamos. Y yo me puedo confiar y decir, bueno, total, porque tengo la iglesia en mi casa, o porque mando 8 minutos de verdad y todo el tema. Como yo le decía a los hermanos, esto no me va a salvar a mí porque yo te mando una palabra a vos. Pero yo puedo dejar de hablar en los 8 minutos de verdad y después hacer lo que quiere en mi casa. Vos vas a ser bendecido tú que me estás viendo.
pero ¿qué va a pasar con mi vida, con mi alma? Y esto es así, hermano. Todos aquellos que están al frente y enseñan y guían al pueblo y enseñan la palabra, aleluya. Si no la ponen por obra a ellos, pero bendicen al pueblo, el pueblo va a salir bendecido. Pero aquellos que están mal y que están en lo oculto haciendo lo malo delante de Dios, ellos van a dar cuenta a Dios. Y eso nos pone a nosotros también como ejemplo. Porque el apóstol Pablo le decía, nosotros eso aprendimos para que nosotros también no caigamos. Cuanto más que el apóstol Pablo llegó una debilidad, un momento a donde tanto lo jodían, lo molestaban, menospreciándolo como apóstol, y llegó el momento, empezó a decir, me voy a gloriar un poquito, y empezó a contar todo lo que él había vivido, que había ido al tercer cielo, y cuántas cosas había visto, cosas que no podía hablar ni explicar. Pero automáticamente después Dios le puso un aguijón, para que él entienda que así como Dios le pudo haber hecho ver lo celestial, que no se olvide que él todavía estaba sobre la tierra y que necesitaba de Dios, y le puso un aguijón en su carne. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Cuánto lo creen? Siempre Dios pone un aguijón a nosotros para que aprendamos a depender de Dios, que no nos creamos que no necesitamos de Dios. Si el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, le decía, quítame por favor esto, y él le decía 3 veces, he rogado al Señor que quitara, y él dijo, bástate mi gracia. Porque aleluya, que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto vamos a esforzarnos para seguir adelante, sea la lucha, la prueba que vengan contra nuestras vidas? Ten confianza, querido hermano y querida hermana, porque Cristo nos ama con amor eterno. Él quiere lo mejor. Por eso todo esto, lo que yo venía desarrollando, el carácter de los postreros tiempos, que eso no seamos nosotros, hermano. Y si lo estamos poniendo por obra, que no, aleluya, que hoy tomemos la decisión de ya no practicarlo, de ya no tener esas malas actitudes que el apóstol hablaba acá, de lo que eran, aleluya, conociendo la palabra, tenían esa actitud horrible. ¿Cuánto están entendiendo en esta noche? Por eso la palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, y Dios nos está enseñando en esta noche, para redarguir, dice, para que construya en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, que sabemos que somos necesitados y necesitadas del Señor, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que inste, quiere decir que insistas a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, quiere decir transforma, construye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y es lo que estamos haciendo en este tiempo, exhortando, enseñando, hablando de la doctrina de Cristo, empezando a decir que es tiempo de volverse, es tiempo de convertirse a Cristo. Ya no juguemos al Evangelio, ya no vivamos un Evangelio online, ya no vivamos el Evangelio, aleluya, que nos lleva a la perdición. No nos llevamos el Evangelio, aleluya, que no construye, que no es de bendición para los demás, ni tampoco para nuestras vidas. Que cada día podamos ser intachables delante de los hombres, para que los hombres quieran lo que nosotros tenemos, que deseen estar en la iglesia, que anhelen tener lo que nosotros tenemos. Pero eso va a depender de cada uno de nosotros, querido hermano. Pero déjame decirte que hay muchos que no les gustará. El Señor me ministraba con la palabra y decía, predica mi palabra, aunque a muchos no les gusta, pero yo soy el que soy, yo hablo, y cuando yo hablo, aleluya, yo sé por qué lo hago. Porque decía, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonará maestro conforme a sus propias concupiscencias. Será comezón, molestia, fastidio cuando escuchen la verdad de Cristo. A muchos no les va a gustar escuchar la verdad, pero la verdad es Cristo. Y si no aprendemos a vivir la verdad, ¿qué será de nuestras almas, querido hermano y querida hermana? Por eso dice,
Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, quiere decir conforme a sus malos deseos, y apartarán de la verdad. Habla de la verdad Cristo, de la palabra. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula, quiere decir a los cuentos inventados. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Cuando dice aquí sé sobrio, dice agarra las cosas en serio. Tenemos que agarrar las cosas en serio, queridos hermanos. Soporta las aflicciones. Esas aflicciones que sentimos en la carne continuamente. ¿Cuántos tienen aflicción en la carne? Todo el tiempo está ahí el diablo, todo el tiempo perturbarnos para que nos vamos para allá, que hagamos tal cosa, y ahí está la lucha espiritual. Está el diablo, está nuestra carne continuamente, y después están los que nos tientan, la familia, los seres queridos, el amigo, el compañero de trabajo, el compañero de la escuela. Es continuamente una lucha, hermano. Dice que esto no es una lucha contra sangre y carne, es lo que hay dentro de la persona. Y eso perturba para que nosotros caigamos y nos volvamos atrás y hagamos lo que quieramos nuevamente. Por eso dice así, pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción y haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. ¿Cuántos están haciendo obra de evangelista? Estamos predicando el evangelio en estos últimos tiempos. Y estamos, aleluya, mandando la palabra, estamos evangelizando y rescatando almas para Cristo, y también trayendo hermanos que están en falsas doctrinas, en espíritus engañadores, para que los hermanos puedan entender y darse vuelta y leer la palabra y se den cuenta que no tienen que llevarse del hombre, sino lo que dice la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Y el apóstol le decía, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera y guardado la fe. Llegará el momento que nosotros diremos lo mismo, hasta aquí llegamos, hasta aquí es nuestro final, hasta aquí vamos a morir. Me acuerdo un día, bueno, muchas maneras he tenido del tema de que pensaba que iba a morir, pero una donde me fue, a donde sí pensaba que iba a morir al toque. Cuando un día iba en la moto, iba manejando la moto, era jovencita, y iba, como se dice, manejando, y en soledad no me funcionaban los frenos. Y cuando no me funcionaba el freno, yo ya veía que me faltaba una cuadra para parar en el semáforo. Y cuando llegaba digo, bueno, Señor, me entrego, mi alma, perdóname por todos mis pecados, todo lo que haya hecho en los últimos momentos, ya me entregaba de a una. Y decía, y después se me prendió la lamparita. Bueno, obviamente que fue el Señor, porque si no, no estaría aquí. ¿Cuánto lo creen? Amén, amén. Automáticamente apagué con la llave la moto y empecé a pararme de a poco, pero porque la apagué totalmente. Y eso pude entender que Dios cuando menos quiera te va a llevar, hermano. Y si nosotros estamos en esta noche aquí, y nosotros sabemos el momento que Dios va a venir a buscarnos, pero ¿qué va a pasar si cómo vamos a estar preparados? Por eso cuando estamos aquí tenemos que luchar, hermano, tenemos que pedir fortaleza. Mientras estemos aquí tenemos que decir, Señor, ayúdame, mira, hago esto, hago aquello. Muchas veces cuando digo que no lo voy a hacer, vuelvo a hacerlo, ayúdame, no volver a lo mismo. Y empezar continuamente, hermano, esto es una lucha continuamente. Pero Dios dice que mira el esfuerzo, pero si nosotros decimos no me importa lo que piensen los demás, no me importa lo que Dios piense, yo voy a vivir como yo quiera, como pasaba como estos varones y estas mujeres que dicen el carácter de los últimos tiempos, es porque realmente no les importa ya nada. Diciendo, bueno, estoy en la iglesia, pero voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Pero va a llegar el momento que va a decir, vos vas a hacer lo que vos quieras, bueno, ya sabes lo que te espera. Pero ahora estamos aquí y nos estamos dando cuenta que no va a ser como nosotros queremos. ¿Cuánto lo creen, queridos hermanos, en esta noche? Por eso vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que en todo este tiempo, los caracteres de los postreros tiempos, que nosotros ya no lo practiquemos, hermanos, se lo estamos practicando, que nos arrepentamos. Que nos arrepentamos y decimos, Señor, mira esto, tal cosa se ha nombrado la palabra, yo creo que lo estoy haciendo
tal cosa, yo creo que estoy haciendo esto, no, esto sí, cada uno sabemos la vida que tenemos. Yo no ando atrás de ustedes y ustedes no andan atrás de mí. El único que sabe nuestra vida es Dios. Él conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. Pero estamos aquí, oremos, hermanos. Inclinemos nuestra cabeza y le pidamos la misericordia.